A ti que eres un ejemplo a seguir, un hombre honesto, bondadoso, cariñoso, fiel, hermano, amigo y sobre todo, padre. Quiero decir hoy que te admiro y que te quiero mucho, papá. Te rindo homenaje hoy por haberme dado la vida, por protegerme, cuidarme, porque me educas y te preocupas cada día por mí. Fuiste un maestro exigente, pero tolerante. Fuiste duro y realista, pero humano. Fuiste mi mejor consejero, mejor que un amigo. Soy muy feliz de saber que no hay otro padre como tú en el mundo y que tuve la suerte que me hayas tocado tú. Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más en esta hermosa tarde. Tenemos el privilegio de tener comunión con mi iglesia a través de este medio de comunicación. Aleluya. Anhelando cada día poder regresar a la congregación, poder juntos de nuevo alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero mientras ese día llega, que está muy próximo, sigamos, hermano, creciendo en la fe, sigamos guardando la comunión con el Señor, predicando la palabra. Amén. Viviendo una vida piadosa, una vida en santidad, en justicia, como hijos de Dios. Nuestra identidad no cambia por el hecho de que no estamos bajo un techo de un templo. Nosotros somos la iglesia. Donde quiera que estemos, debemos honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. En esta ocasión, si me acompaña el capítulo 34 del libro de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 34, verso 1 al 3. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aleluya. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu presencia en medio nuestro. Envía tu Espíritu, envía tu palabra. Bendice a tu pueblo, fortalécelo, vivifícalo. En el nombre de Jesús oramos que cada uno de nosotros, Señor, sea ministrado, sea tocado. Que nuestra voluntad sea movida por el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Bendice cada hogar que en este momento, Señor, está en contacto con nosotros. Bendice cada persona que ha de oír esta palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno. Amén. Vamos a compartir el tema la adoración fugaz y la adoración que es permanente. La adoración fugaz y la adoración que es permanente. Para la gloria del Señor. Ahora, en la palabra de Dios, aprendemos que el Señor nos insta a adorarle en todo tiempo. Amén. Debemos ser adoradores constantes. De la vida de David vamos a aprender unos aspectos importantes. Amén. Sobre la adoración. Y vamos a ver que David era un hombre que se esforzaba por agradar al Señor constantemente. A pesar de cualquiera que fueran las circunstancias, su adoración permanecía. Amén. Ahora, de la vida de Obed-Edom, podemos aprender unos aspectos de la adoración temporal. La adoración temporal o la adoración fugaz. Amén. Ahora, Obed-Edom, dice la palabra de Dios,
amén, que era levita, o sea, era de la orden sacerdotal, y el arca había reposado en su casa después de que el arca fue recuperada por el pueblo de Israel de manos de los filisteos, quienes la habían capturado cuando derrotaron al pueblo de Israel. David se propone llevar el arca a Jerusalén. Lo hace de la manera equivocada, como ya mencionamos en uno de los mensajes anteriores. Eso le cuesta la vida a Usa, un hombre justo que por extender su mano hacia el arca cuando los bueyes resbalaban, porque David transportó el arca de la manera equivocada, para evitar que el arca cayera, este hombre extendió su mano y Dios lo hirió. Amén, porque el arca no podía tocarse bajo ninguna circunstancia. Amén. Entonces, después de esa tragedia, el arca fue llevada a casa de Obed-Edom. Amén. Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14, allá atrásito donde estamos. Amén. Primera de Crónicas 13, verso 14, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bueno, amén. Obed-Edom era levita, funcionaba como sacerdote. Sin embargo, solamente ministró en el arca por un periodo de 3 meses. Amén. Esto nos enseña que el hecho de que nosotros tengamos un privilegio, tengamos una responsabilidad en la iglesia, amén, tengamos una función que desarrollar, no garantiza que vayamos a ser adoradores permanentes. Nuestra adoración puede volverse fugaz, puede volverse temporal, y después innumerable el número de personas que han pasado por esa situación. Gente que fue esto, que fue aquello, que fue gente que fue hasta ministro. Hoy hay gente que ha profesado su fe por años y hoy están negando su fe en el Señor. Están diciendo que no creen en Dios, que Dios no existe. Amén. Y entre más nos acerquemos a la venida de Cristo, estas cosas van a suceder con más frecuencia. Entonces este hombre, amén, era levita. Eso no garantizó que su adoración fue permanente. En ese sentido, era indefinido, y esa característica interesantemente la encontramos en el hecho que vivía entre la frontera de Jerusalén y Kiriat. O sea, Jerusalén era la ciudad de Sión, Jerusalén era la ciudad, amén, donde debería adorarse, pero este hombre vivía en la frontera. Amén. Como que su anhelo en realidad no era estar más cerca, lo más cerca posible, digamos, de la presencia del Señor. Vivía en la frontera, era indefinido. La Biblia nos enseña, muchos pasajes de la Biblia, a no ser indefinidos. Apocalipsis nos enseña de que los tibios serán vomitados. O yo soy frío o soy caliente. Amén. El que es indefinido, tarde o temprano va a llegar a perder su adoración. Amén. Y como tercer aspecto en la vida de este hombre, aquí mismo primero de Crónicas, capítulo 15, más adelantito, ahí donde estamos, si vemos el verso 18, nos vamos a ver que este hombre se conformó con ser portero del templo. Leamos la palabra de Dios, primera de 15, 18, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, la palabra del Señor, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Manasías, Mataías, Elifelegeo, Micanías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Amén. Quiere decir que más abajo también, del versículo 24b dice, Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. O sea que Obed-Edom no
aspiró a ministrar en el lugar santo. No hubiera podido ministrar en el lugar santísimo porque no era sumo sacerdote. Pero no aspiró a ministrar en el lugar santo, sino que aparentemente se conformó con ser portero del templo. Entonces, un creyente, amén, que va a la iglesia porque tiene una responsabilidad, porque tiene un privilegio, porque no quiere estar oyendo que lo reprendan, que lo disciplinen, que lo exhorten. Amén. Pero no porque en realidad en el estar en la presencia de Dios es un cristiano que tarde o temprano va a perder su adoración. Amén. Alguien que es indefinido, alguien que no ama la presencia de Dios, tarde o temprano va a caer en la frialdad, va a caer en la tibieza, en la indiferencia hacia Dios, y su oración y su adoración se va a perder. Por eso es importante cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Muy importante que no le sirvamos a Dios por el privilegio. Hay sin número de hermanos, de cristianos, que si les quitan el privilegio que tienen, se van al mundo. Esos están en peligro de perder su adoración. Amén. Ojalá que nosotros seamos constantes adoradores. La Biblia nos insta a ser adoradores en todo tiempo. Amén. El salmo que leímos dice que alabaremos al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Amén. Ahora, la adoración permanente. Respecto de la adoración permanente la podemos aprender de la vida de David. Y en la adoración permanente hay dos etapas muy importantes. La primera es cuando todo va bien. Y al decir cuando todo va bien no nos estamos refiriendo a las circunstancias, que tienes trabajo, que no estás enfermo, que no tienes problemas familiares, que tienes abundancia de esto y de aquello. Amén. No nos referimos a eso. Cuando todo va bien nos estamos refiriendo a que tu relación con Dios, amén, no está estorbada. Tu adoración no está cortada. Tu comunión con el Señor está vigente. Amén. Es una comunión, es una relación personal poderosa y fuerte para la gloria de Dios. Ahí cuando todo va bien, puede ser que tengas alguna dificultad en esto, en lo otro, alguna dificultad financiera, alguna dificultad de salud, alguna dificultad en tu trabajo, circunstancias de la vida, pero si tu relación personal con Dios, amén, no está dañada, entonces todo está bien. Y cuando esas son las circunstancias de la vida de David, reconocemos que cuando todo iba bien en la vida de David, vemos que constantemente alababa al Señor. La mayoría de nosotros como cristianos alabamos a Dios constantemente cuando las cosas están bien. Nuestra adoración sufre cuando las cosas están mal. Y no estamos hablando de las circunstancias, amén, sino de nuestra relación con Dios. Entonces cuando todo iba bien, constantemente David alababa al Señor, igual que lo hacemos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Aprendemos en la palabra que caminaba en el temor de Dios. Cuando todo está bien, caminamos en el temor del Señor. Nos esforzamos por agradarlo, nos esforzamos por cumplir su palabra, por vivir conforme a la palabra de Dios. Ofrecía sacrificios. Nos enseña la Biblia, igual que nosotros, cuando todo va bien, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos alguna lucha, ofrecemos sacrificios de alabanza al Señor. Nuestra adoración está ahí. Amén. Dice que estaba vestido de lino vestido de efod de lino, o sea, y el lino fino, las vestiduras blancas tienen que ver con nuestra conducta, nuestras acciones. Amén. Nuestras acciones de justicia, de santidad, como hijos de Dios que somos. Que es el rasgo distintivo del creyente comparado al mundo. Su conducta, su santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El otro aspecto es cuando todo va mal. Cuando todo va mal. Entonces el rey David
descuidó su relación personal con Dios. Amén. Y cometió pecado. Cometió pecado, llegó al grado de adulterio con Betsabé. Amén. Y aún más, a maquinar el asesinato de Urías, el marido de Betsabé. Entonces, allí sí las cosas ya estaban mal. Entonces viene el Señor y envía a el profeta, amén, Natanael, donde David, a redarguirle su pecado. Veámoslo en 2 de Samuel, capítulo 12, amén, para la gloria del Señor. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 18, dice la palabra del Señor. Entonces dijo David a Natán, profeta Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Sin embargo, como ya hemos aprendido, hermano, el pecado tiene consecuencias. El pecado de David tuvo consecuencias. Es un tema que vamos a tocar en otra oportunidad, pero una de las consecuencias también claras fue la muerte de su hijo que tuvo con Betsabé, a pesar que David intercedió en ayuno, en cilicio, en oración, en ruego, en súplica. El niño murió. Fue consecuencia de su pecado. Dios lo hirió y el niño murió. Amén. Entonces, ahora, la adoración aquí se cortó, las cosas aquí estaban mal. Y a eso nos referimos cuando decimos que las cosas están mal. No es que uno no tiene trabajo, no es que uno tenga alguna enfermedad, tenga alguna lucha, alguna dificultad, amén, tenga algún conflicto por el cual tenga que buscar la presencia del Señor para alcanzar victoria. Eso no es estar mal, esas son cosas de la vida y en Cristo somos más que vencedores. Estar mal es cuando hay pecado oculto en nuestra vida. Ahí estamos mal. Amén. Entonces, ahí es cuando estamos mal. Ahí es cuando nuestra adoración va a sufrir, va a ser cortada. La comunión con el Señor va a ser, amén, ya, quitada. Comunión con el Señor va a ser quitada. El respaldo de Dios va a ser quitado. Muy importante entender eso. El pueblo de Israel en pecado quería vencer a los filisteos, llevando el arca como amuleto. El evangelio no es brujería. Las armas de Dios no son amuletos. Se necesita santidad, se necesita justicia, se necesita una comunión poderosa con Dios. Amén. Basada en la santidad, en la justicia, que no esté estorbada. Entonces, por eso es que el hecho de que yo sea cristiano y tenga Biblia y tenga esto y tenga lo otro y tenga el Salmo 23, ¿verdad? Amén, pegado en la sala de mi casa, en mi baño, la puerta de mi cuarto, donde sea, eso no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún poder si hay pecado oculto en mi vida. Hay que entender muy claro, el cristiano está llamado a vivir una vida ausente de pecado. Punto. No es complicado. Amén. Cuando hay pecado, las cosas van mal. Pero servimos a un Dios de misericordia. Servimos a un Dios de restauración. David pagó, amén, un precio caro por su caída. Vamos, como repito, a tocar ese tema en otra oportunidad. Pero en el versículo 20, amén, de este pasaje, vemos cómo el Señor se extiende su misericordia hacia el rey David y trae restauración. Entonces veamos versículo 20, dice capítulo 12, 1 Samuel. Entonces David se levantó
de la tierra cuando le dijeron el niño ha muerto, tu hijo está muerto. O sea, entonces él entendió que no había nada más que hacer. Pero note que aquí es donde entra la grandeza de David. No le reclamó a Dios, no se enojó con Dios. Entendió que lo que le había sucedido era consecuencia de su pecado. Aleluya. Entonces, aquí vemos la restauración, la actitud de este hombre. Y aquí es donde entra la grandeza espiritual de David. Y aquí en este pasaje vemos los pasos de esa restauración. Amén. Para que la adoración sea permanente, sea constante. Entonces dice que David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aleluya. Ahí están los pasos de la restauración. Primero dice, ¿ya? Entendemos que reconoció su pecado. En los versículos, veíamos en el versículo 13, el versículo anterior. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. Entonces en el Salmo 51, salmo muy hermoso y muy conocido por nosotros, usted lo puede leer ahí en casa. Amén. David reconoce su pecado, clama a Dios misericordia y liberación y perdón. Entonces el primer paso es reconocer el pecado. Ese es el primer paso cuando las cosas están mal. Mi adoración está cortada. El respaldo de Dios no está ahí. El juicio de Dios no viene porque Dios es misericordioso. Y la sangre de Cristo está de por medio. Eso es importante entenderlo, mi amado hermano. Amén. A veces nos equivocamos porque no viene el juicio. Pensamos que todo está bien, que no hay problema, que yo puedo vivir una vida de pecado y también al mismo tiempo contar con el favor de Dios. ¿No? Eso es erróneo 100%. La Biblia no enseña eso. Cuando hay pecado oculto en mi vida, yo no cuento con el favor de Dios. La presencia de Dios no está ahí. Su juicio no está ahí porque Dios es misericordioso. Y repito, la sangre del Hijo de Dios en la dispensación de gracia que vivimos va de por medio, pero el favor de Dios no va a estar ahí. Tengo que entender muy bien eso. Entonces, mi adoración está cortada. ¿Ya? Hay una separación entre Dios y el hombre cuando esa es la circunstancia que se vive. Entonces se necesita una restauración. Y lo primero es reconocer la condición en que se está. David reconoce su pecado. Número 2, dice la palabra de Dios en el verso que leímos, se lavó. Había estado 7 días postrado en tierra. Amén. Sin comer, sin beber, intercediendo, ¿verdad? Angustiado. Aleluya. Buscando que de alguna manera pues su hijo con Betsabé no falleciera, pero lamentablemente, como decimos, el pecado tiene consecuencias. Entonces, dice que se lavó. Amén. Punto 2. Lavarse es símbolo de apegarse a la palabra que nos limpia. También lavarse simboliza también la ministración. Amén. La ministración con hombres de Dios que nos van a ayudar, amén, a poder limpiarnos conforme a la guianza del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Número 3, dice que reconoció su pecado, se lavó, se levantó, se lavó, se ungió. Se ungió. Qué hermoso es ese proceso de restauración. Estaba tirado, estaba postrado, estaba agobiado por el pecado. Pero qué hermoso es el proceso de restauración. Aleluya. Qué hermoso es cuando alguien reconoce su condición. Qué hermoso es cuando alguien se arrepiente. ¿Ya? Nosotros vivimos en un tiempo donde esa es una especie de extinción. La gente que se arrepiente en este tiempo
es una especie en extinción. Hoy la gente lo único que hace es justificarse, buscar excusas, enojarse, cambiarse de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y allá van con el mismo mal donde quiera que van. Amén. El cáncer lo llevan por dentro y donde quiera que van llevan esa condición, llevan esa contaminación. Amén. De pecado, de carnalidad, de injusticia. En lugar de reconocer su condición, arrepentirse. Amén. Confesar su pecado, apartarse. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Levantarse. Lavarse. Aleluya. Amén. Ministrarse. Aplicar la palabra a su vida. Limpiar su conciencia de toda maldad, de toda maldición, de toda maleficencia. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios, hermoso este proceso de este hombre de restauración. Luego que reconoce su pecado, luego que se levanta, se lava, se limpia, luego se unge. Todos sabemos lo que la unción simboliza, o sea, se unge, la presencia maravillosa del Espíritu Santo, la unción del Espíritu que sana, que liberta, que quita el dolor. Amén. Que disipa los tumores, que sana las heridas, amén, que vivifica, que anima, que fortalece, que limpia el alma del hombre. Por eso el agua también es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Entonces viene este hombre, se unge. Dice la Biblia que se cambia de ropa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Se cambia de ropa. La ropa, las vestiduras en la Biblia son figuras de la conducta, del estilo de vida que yo veo. Se cambia de ropa. Se quita los andrajos. Se viste como lo que es el rey de lino fino. Hay tanto hijo de Dios vestido de andrajos espiritualmente. Amén. Vestido de trapos. Amén. Cuando debería estar vestido de lino, de justicia, de santidad. Dice la Biblia, nunca falte aceite sobre tu cabeza y tus vestiduras siempre sean blancas, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Amén. Se cambia de ropa. Un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de lenguaje, un cambio de acciones. Bendito sea Dios. Cambio de conducta. Amén. Cambio de salir del pecado y no pecar más para la gloria de Dios. Se cambia. Entonces, note qué tremendo es esto. Entonces adora. Bendito sea Dios. No se fue a adorar en andrajos, no se fue a adorar a la presencia de Dios en pecado, no se fue a adorar sucio, no se fue a adorar con una conciencia contaminada, no se fue a adorar sin haber sido sanado, liberado, ungido. Amén, no. ¿Cuánta gente como pueblo de Dios llegamos a la presencia de Dios en esa condición? Queremos el favor de Dios, pero llegamos a la presencia de Dios con pecado oculto. Llegamos a la presencia de Dios con una conducta deplorable. Llegamos a la presencia de Dios sin unción, sin presencia del Espíritu Santo, sucios espiritualmente hablando. Y por eso, mis amados hermanos, es que no podemos agradar a Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es sublime. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Entonces es el proceso de la adoración permanente, de la adoración que te lleva a adorar a Dios en todo tiempo y a tener tremendas victorias y el favor de Dios de tu lado. Si has perdido tu adoración, pasa el proceso que la vida de David nos enseña
Pasemos ese proceso de restauración que nos enseña el rey David. Reconozcamos nuestros pecados, levantémonos. Repito, la palabra de Dios dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Lavémonos con la palabra. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, vosotros no necesitáis lavaros sino los pies, porque ya estáis limpios por la palabra. Lavémonos por la palabra, apliquemos el poder de la palabra en nuestra vida. Lavémonos, amén, con la unción, la presencia del Espíritu Santo. Lavémonos, unjámonos, busquemos la presencia del Espíritu de Dios, busquemos la unción, la llenura del Espíritu de Dios, intimar en comunión con el Espíritu Santo. Cambiémonos de ropa, quitémonos los trapos, los harajos, amén. Pongámonos el lino fino, el efod, amén, la cobertura de la santidad, de la justicia del Señor. Cambiemos nuestro lenguaje, nuestra mentalidad, nuestra actitud. Entonces entremos a adorar como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, para la gloria de Dios. Y su presencia descenderá sobre nuestras vidas. Su favor estará siempre ahí. Su respaldo estará siempre ahí. Y su presencia, amén, llenará todo nuestro ser para gloria de su nombre. Y seremos bendecidos. Aleluya. Dios es bueno. Estamos llamados a ser verdaderos adoradores, constantes adoradores. Y nuestra adoración se irá perfeccionando en la medida que las tinieblas vayan desapareciendo y nuestro conocimiento de aquel Dios grande y poderoso a quien servimos vaya siendo cada vez más grande para la gloria de su nombre. En este domingo, mi amado hermano, te invito a que juntos, amén, nos esforcemos por ser de esos adoradores que el Padre busca, no religiosos, no, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Te invito a que juntos hagamos una oración delante del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás en este momento, mi amado hermano, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, damos gracias por tu misericordia. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Toca la vida de cada uno de aquellos que estamos, Señor, en sintonía en este momento. Cada uno de aquellos que verá, Señor, este mensaje. Llévanos a ser verdaderos adoradores, Espíritu Santo. Queremos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Alumbra nuestras tinieblas. Alumbra nuestras tinieblas, limpia nuestra conciencia. Que no nos acostumbremos a vivir una doble vida, que no nos acostumbremos a vivir ocultando el pecado que puede existir en nuestras vidas. Podamos aprender de tu siervo, el rey David, a tener una verdadera restauración en el nombre de Jesús, para poder entrar en tu santuario con un corazón limpio, manos puras, manos santas, para gloria de tu nombre, y poder perfeccionar la alabanza, poder perfeccionar la adoración en tu presencia y recibir tu bendición, la plenitud, Señor, aleluya, de tu presencia en nuestras vidas, para gloria de tu nombre. Padre, te amamos, te bendecimos, te honramos y damos toda la adoración, toda la alabanza, te atribuimos todo poder y toda gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios nos acompaña en esta semana. Mis amados hermanos, meditemos en la palabra, no descuidemos nuestra vida espiritual, que la presencia del Señor esté siempre con nosotros, para gloria de su nombre. Amén. Hasta la próxima. Un abrazo, bendiciones. El arca de tu presencia entra en mi casa. El arca de tu presencia
aquí me quedaré, tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré, me postro ante tu gloria, ante tu presencia. Lo más hermoso es tu presencia, lo más grande